El paraíso perdido es el título del nuevo libro de Adrián Vitali. Ustedes lo recordarán, fue sacerdote, estuvo en nuestro programa presentando su trabajo anterior, que fue El secreto pontificio. Generó una polémica y un debate grandísimo su anterior libro. Vamos a hablar del nuevo. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Muy bien, Gabriel, gracias por la invitación. Bien, bueno, contanos sobre tu nuevo libro. Bueno, El paraíso perdido, más allá de John Milton es un poeta inglés del siglo XVII que también escribió sobre el paraíso perdido, que es un poema épico entre el enfrentamiento entre el Dios y el diablo, que cuando uno lee el relato del Apocalipsis ahí aparece ese enfrentamiento. Bueno, pero el paraíso perdido, mi paraíso perdido, no es el de John Milton, sino que es el de la infancia. Hago una comparación entre Adán y Eva cuando pierden el estado original del paraíso y tienen que salir de él a la vida, digamos, terrenal, y la infancia, ¿no? La infancia también es un estado donde uno cuando nace tenés todo resuelto, la alimentación, te cuidan. Y cuando En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, pero bueno, todavía no hay conciencia de la necesidad, ¿no? Pero uno crece. Y cuando se pone de pie y cuando empieza a explorar ese mundo y empieza a ejercer sin saber esa libertad, comienzan las prohibiciones, los cuidados que por ahí tienen que ser con algunas sanciones y se acaba el paraíso, ¿no? Entonces, lo importante no es tanto la pérdida del paraíso como estado, sino lo que viene después, que es la tierra prometida de la construcción de las propias decisiones, de las propias opciones. En el libro se van a encontrar con todos relatos de la infancia, de una infancia del siglo pasado, ¿no? Donde jugábamos con cosas que hoy no se juega, como es un barrilete, como es un trompo, y los aprendizajes que uno va sacando de ese formato de infancia para ir construyendo lo que hoy somos nosotros, ¿no? Como adultos. Lo que descubrí en el libro, en el ejercicio de escribir y de hacer memoria de la infancia, que no fue fácil, uno no se acuerda muchas veces de todas las cosas con las que se fue criando, fue encontrar como un mapa en la cual descubrí que esta persona adulta que soy ahora anduvo bastante alineado con esas búsquedas de la infancia de niño, ¿no? Una, por ejemplo, que la planteo siempre con mucha claridad, es mi primera rebelión a la autoridad paterna cuando tenía 5 años. Bueno, y las sanciones antes eran con algún chirlo, ¿no? Un chirlo en mi caso. Bueno, de acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad, sí, claro. Sí. Y de acuerdo a la macana también, ¿no? Y a los 7 años más o menos la rebelión a la autoridad religiosa de Dios, digamos, ¿no? Porque en catequesis nos decían que Dios castigaba, que había que portarse bien porque si no nos sancionaba. Y a mí me parecía, esa imagen de Dios no me cerraba, ¿no? A los 7 años. Y en el patio de casa teníamos una gruta de la Virgen de Lourdes y un día decidí ir al patio, miré para todos lados que nadie me viera de mi casa, miré hacia arriba y lo insulté a Dios y descubrí que no pasó nada, ¿no? Entonces me di cuenta que, bueno, no todo lo que nos dicen por ahí los adultos era verdad, ¿no? Entonces esas rebeliones a mí me ha atravesado mi vida adulta para, bueno, no creernos todos los discursos que nos dicen y decidir a partir de las percepciones y objetividades que uno que tiene. se siguen diciendo, bueno, ahí leía lo que ponía Enrique Orchansky. ¿Cómo ves, Adrián, la infancia de hoy de cara al futuro? Con todos estos cambios, hablaba, bueno, el trompo, supongo lógicamente las bolitas, hasta quizá en muchos barrios se ha perdido esto de poder jugar a la pelota, de poder salir a andar en bici por las cosas que pasan. Mira, a mí me parece que, bueno, estamos frente a otro mundo, ¿no? Por eso digo yo, una infancia nuestra del siglo pasado, ¿no? Yo soy de 1967, como decimos, jugamos a las bolitas, a los soldaditos. Lo que sí está claro en las infancias que sean, que la dimensión lúdica es fundamental en el aprendizaje, ¿no? Pueden jugar con un trompo, con un barrilete o con un celular, pero buscan jugar, ¿no? Es decir, la dimensión lúdica como expresión de aprendizaje, eso no se ha perdido. Me parece que hay que generar espacios de contacto con los juegos y que eso le haría muy bien a los chicos, el deporte. Lo que vemos también que antes, en nuestros tiempos, había como más baldíos para jugar a la pelota, quizá tampoco había otras alternativas, ¿no? Me acuerdo que estaba el televisor en blanco y negro y a la tarde se veía un solo programa de dibujitos y por ahí la necesidad de lo lúdico la teníamos que inventar, ¿no? Y con respecto a la parte económica, Adrián, un país como el nuestro con
más del 50% de la población bajo la pobreza, la marginalidad, digamos, la presencia diaria por ahí es más fácil conseguir droga que comprar un cuarto kilo de queso en la mayoría de los barrios de Córdoba, ¿no? Tenés más cerca un negocio para comprar, un negocio, un distribuidor de droga que un lugar para comprar un queso, un fiambre. Y es complicado, digamos, también es parte de la realidad en la que vivimos y de este mundo, digamos, que se diseña sacándole hasta el que pueda, que es al final de los más vulnerables, con el Paco, lo que sea, recursos, ¿no? Con esta trampa de la droga, que yo creo que la droga es la, digamos, puede entrar porque evidentemente hay una ausencia de alguien, de algo, de proyecto, de sueño, y que viene a suplir la responsabilidad que uno puede elegir o que uno no pueda vivir con libertad, digamos, la frustración de algo que te salió mal, ¿viste? Que no pasa nada, ¿no? Entonces, hoy algo te va mal o te empastillas o andás dopado. Me parece que son mundos distintos. Ahora, los formatos son los mismos. Desde el hombre que apareció en las cavernas hasta ahora no somos muy diferentes. Para vivir, más allá de la droga o de lo que sea, necesitamos estar cerca de un río, el tanque de agua, tener la caverna, la casa y los afectos familiares, digamos, ¿no? Por más que estén rotos los vínculos, ¿no? Pero me parece que si hay algo que todavía en la especie humana se mantiene, es el vínculo profundo, más allá de la pobreza o más allá de la riqueza de los adultos hacia los niños. Eso, digamos, es insalvable. Más allá, digamos, que la pobreza en sí misma siempre me parece que es un acto violento hacia los más vulnerables, que son los niños, ¿no? Pero la familia me parece que, por lo menos de las realidades que yo conozco, de las familias amigas que viven en situaciones de vulnerabilidad, es algo prioritario, son los niños, ¿no? Lo vuelvo a mostrar, Adrián, y te interrumpo, para que me cuentes fecha, hora de la presentación. Bien. Y si lo vas a hacer en otros lugares también. La primera presentación va a ser en la Biblioteca Córdoba, jueves a las 19 horas, El Paraíso Perdido más allá de John Milton, y seguramente lo haremos en otros lugares que más adelante iremos comentando cuáles son. Normalmente te invitan a algunas bibliotecas del interior donde tienen este hábito de que los escritores lleguen para presentar. Lógicamente, salas de la cultura y demás. Si me permitís hacer un paréntesis y consultarte por las repercusiones de tu libro anterior, que la verdad que aquellos que los leímos es para ponerse la piel de gallina, replantearse un montón de cosas y preguntarse cómo puede haber pasado algo así. ¿Cuáles fueron las repercusiones del secreto pontificio? El secreto pontificio, la verdad que lo tomaron mucho los medios, todos los medios, en Argentina y fuera. En Argentina, por ejemplo, salieron notas en Clarín, en La Nación, Página 12. O sea, fue transversal a todo, no fue una cuestión ideológica, porque me parece que ha sido un aporte importante, porque no era un libro policial, digamos, de hechos policiales o de casos, sino que era un aporte donde se explicaba por qué sucedieron los abusos en la Iglesia y que si no se toman ciertas medidas van a seguir sucediendo. Porque yo consideraba que la tesis del libro es que hay una concepción antropológica distinta o errónea a la de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, si uno cambia la concepción de que el cuerpo es tan importante como la interioridad de la persona, cambia la relación. Ahora, si es más importante el alma que el cuerpo, lo que pasa en el cuerpo no es tan importante. Y si un abuso pasa en el cuerpo, bueno, evidentemente no ha sido importante si no se hubiera intervenido de manera inmediata, ¿no? ¿Vos, Adrián, crees, con esto que estás diciendo, que la balanza está inclinada hacia que haya más o menos abusos? No, a ver, en la sociedad... Dentro de la Iglesia. Lo que pasa en la Iglesia pasa afuera también. Nada más que en la Iglesia es mucho más grave. Mucho mayor porcentaje, claro. Hay un 10% en la Iglesia de abusadores, como también lo hay en la sociedad. El problema es que la metodología que tenía la Iglesia era cambiarlos de lugar, ¿no? En vez de apartarlos. Pero vos pensás que en la sociedad hay un 10% de abusadores, sí, porque o sea, Argentina tiene 4.7 millones de abusadores. Sí, una locura. Nada más que no se denuncia. A ver, normalmente cuando en una sociedad, en un barrio... Sí, te creo el 10% en la Iglesia. No, pero la sociedad... Incluso si me decís el 20% también te lo creo. No, pero... son los números, si uno los compara en la sociedad, como en cualquier otra institución, como también el tema de los porcentajes de homosexualidad, de heterosexualidad, son más o menos repetidos porque somos todos hijos de la misma sociedad, nada más que uno está en un lugar, otro está en otro. El tema es que en una sociedad o en un barrio, cuando sucede un abuso, van y le queman la casa. Entonces abusó una vez y no abusó más.
en la iglesia, porque se han dado múltiples abusos, porque se los cambiaba de lugar, porque pensaban que el tipo se iba a recuperar, porque lo mandaban a hacer un retiro espiritual, porque pensaban que era un problema... Para encubrirlo, básicamente. Sí, pero pensaban que un problema espiritual. Entonces, viste, vos no rezaste mucho, por eso te pasó lo que te pasó, te mandamos a rezar un poco más. Para y que ahí... no nos salga tan caro. Claro, entonces, y se seguía repitiendo porque hay una conducta que no está todavía resuelta, digamos, en ningún lado. Por eso la propuesta es que sacarlos inmediatamente, como en el caso Graci, como en el caso de los que sea, y limpiarlos. ¿Por qué? Porque el poder de un religioso en la iglesia es mucho más fuerte que el de un barrio, ¿no? El que vive en una casa simple, no porque vive en una casa simple, sino que uno tiene muchos recursos de abuso. La confesión, que el 95% de los abusadores usaba la confesión para seleccionar la víctima, donde los niños contaban cosas a alguien que no conocían y no podían contarle a sus papás ni a su mamá, ¿viste? Una cosa tremenda. Entonces la propuesta que yo hago frente a eso es que la confesión tendría que suspenderse para la primera comunión, que son niños de 7, 8 años, que sea una confesión comunitaria que está contemplada en el catecismo y que cuando sean mayores de edad, ahí se pudiesen confesar con quien quieran, que ya son adultos y tienen muchas más herramientas para poder defenderse, ¿no? ¿Pensás que esto se puede llegar a practicar y lograr? Y yo espero que sí. Yo creo que se va hacia eso porque la mayoría de las sociedades europeas, como la americana, ya han planteado esto, ya tienen sus propios protocolos. La Iglesia ha tenido que hacer protocolos en muchos lugares, como en España, ahora en Madrid y en Barcelona. Han tenido que indemnizar a las víctimas. Ha sido el Estado el que se ha involucrado en hacer las estadísticas de la cantidad de abuso. Y me parece que en algún momento también va a llegar acá y se tomarán las medidas que se tendrían que haber tomado antes, ¿no? ¿Cuál es tu mirada del nuevo Papa, Adrián? Pues interesante, es un papa americano con una pastoral latinoamericana y sobre todo del altiplano, donde digamos su experiencia de formación religiosa es la incaica. Yo creo que es un papa incaico. Por ahí yo observo que se lo critica porque vuelve al Palacio Apostólico, donde vivían los otros papas, y no en Santa Marta, donde vivía Francisco, o se pone la ropa con atuendo. Bueno, así es la cultura andina, es muy ritual, muy celebrativa, es muy imperial también, y eso no tiene nada de malo, digamos. Yo creo que eso que está haciendo es parte de su aprendizaje andino, y espero que también ese aprendizaje misionero, como fue donde él estuvo, que es esa región, digamos, humilde de Perú, bueno, lo puede ejercer también en la iglesia. Distinto a Francisco va a ser, ¿no? Porque no son iguales, pero me parece que es un tipo con muchos recursos intelectuales y espero que convoque al Concilio Vaticano III para discutir un mundo que ya no es el del Vaticano II del siglo pasado. Y bueno, en este contexto de reducción de gastos que plantea el nuevo modelo que hay en cuanto a lo nacional, ¿pensás en que Milei podría repetir este intento en su momento de Perón de separar el Estado de la Iglesia? Mira, normalmente... No sé si también, Arreglón, se dio consultarte si lo verías con buenos ojos. Yo creo, a ver, la gente evidentemente, digo, no es un dato nuevo, el pueblo latinoamericano hace ya 5 o 6 años que no ve a la democracia como una alternativa viable donde se sienta cómoda. Y la mayoría de los liderazgos que se van dando en el mundo son todos liderazgos de extrema derecha y algunos de extrema izquierda que tampoco les interesa la democracia, digamos, ¿no? Y la gente elige eso, por eso es peligroso. Estos liderazgos así mesiánicos, las fuerzas del cielo, todas estas confusiones, que el objetivo me parece que es justamente burlar los controles. Bueno, yo espero que la democracia argentina, las instituciones argentinas, bueno, sean mucho más fuertes que las pretensiones que cada uno pueda por ahí tener, como el caso de Milei, de pretender lograr esas conducciones, digamos, imperiales y no democráticas de consenso, ¿no? Y porque nos queda poco tiempo sobre la separación en sí mismo, 30 segundos nos quedan. La verdad que yo creo que no lo ve ahora como problema. Ahora, si la Iglesia lo empieza a cuestionar, probablemente lo plantee. Adrián, que sea con gran éxito tu nuevo libro. Gracias por haber venido y quedan las puertas abiertas de nuestro programa como siempre. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Un placer recibirte, ¿eh?